El mes de junio había llegado al pueblo de Elmsby con toda la suave persuasión de un viejo amigo. Los setos y la cabaña estaban cubiertos de espino blanco. Los jardines resplandecían con rosas tempranas, y este sábado por la mañana en particular, las campanas de Santo Mildred's resonaban por los prados con ese brillo especial reservado para bodas. La señorita Jane Marple, sentada en el tercer banco desde atrás, se ajustó los guantes de lavanda y reflexionó que no había nada tan ilusionante como una boda en junio. Ella había venido a Elmsby para visitar a su prima Mabel, que vivía en una encantadora casa de piedra, una casita justo después del parque del pueblo, y la invitación a asistir a la boda de Harold Brent había sido aceptada con esa calidez informal característica de la hospitalidad del pueblo. La iglesia no era grande, pero estaba decorada con considerable gusto. Lirios blancos reposaban en grandes urnas en el altar, y alguien había tejido hiedra y rosas blancas a través de los extremos de los bancos. Miss Marple destacó la sencillez con aprobación. Había algo refrescante en una boda que no hacía esfuerzo por alcanzar la grandeza. El órgano comenzó a tocar y la congregación se puso de pie. La señorita Marple se giró junto con todos los demás para ver la entrada de la novia. Alice Linton subió por el pasillo del brazo de su padre, una imagen de belleza modesta, vestida de seda color crema y encaje de Bruselas. Era una chica alta, quizás de 25 años, con cabello oscuro y una tez que denotaba buena salud y vida sensata. Su expresión era serena, aunque la señorita Marple detectó un ligero temblor en la mano que sostenía su ramo de lirios del valle. Los nervios, por supuesto, eran perfectamente naturales. El señor Linton, padre de la novia, era un próspero caballero agricultor, de tez rojiza, claramente conmovido por la ocasión. Caminó con dignidad, aunque la señorita Marple lo observó parpadear bastante rápidamente mientras se acercaban al altar. Al frente de la iglesia estaba Harold Brent, el novio, un hombre de aspecto agradable, joven, de unos 29 años, con cabello castaño claro y rostro abierto. La señorita Marple pensó que él tenía el tipo de rostro que inspiraba confianza, honesto y sencillo. Llevaba su ropa de mañana con facilidad, y cuando Alice llegó a su lado, le sonrió con lo que parecía afecto genuino. El padrino, un tipo alto con gafas, jugueteó brevemente con el anillo, pero se recuperó admirablemente. La señorita Marple sonrió. Siempre había algo entrañable en los pequeños percances que ocurrían incluso en las ceremonias más cuidadosamente planeadas. El vicario, el reverendo Clement, dirigió el servicio con la solemnidad apropiada. Su voz tuvo buena acogida en la iglesia, y la señorita Marple se encontró reflexionando que se había recuperado completamente de la laringitis que lo había aquejado el invierno pasado. Su prima Mabel había escrito sobre ello extensamente, pero fue durante el último himno que Miss Marple se llamó la atención sobre una figura en la primera banca. La señora Brent, madre del novio, estaba de pie con su hijo, sin abrir los ojos de sus manos. Era una mujer hermosa, de unos 55 años, vestida con seda gris paloma y un sombrero muy elegante. Sus perlas eran genuinas, y su porte sugería una mujer acostumbrada al respeto. Sin embargo, su rostro permanecía extrañamente inmóvil y sus ojos, fijos en la espalda de su hijo, sostenían una expresión que Miss Marple encontró difícil de interpretar. No era la tierna emoción que uno podría esperar de una madre viendo casarse a su único hijo. Era algo completamente distinto. Ansiedad, quizás, o algo más preocupante. Miss Marple ya había visto esa mirada antes. Le recordó a la señora Calthorpe, en Santa María, el día que su hijo anunció que emigraría a Australia. Ese mismo control estricto, la misma lucha interna entre el amor y algo más oscuro. En el caso de la señora Brent, uno se preguntaba qué podría haber en su corazón. La ceremonia concluyó y la comitiva nupcial se dirigió a la sacristía para la firma del registro. La señorita Marple permaneció en su banco, observando mientras los invitados comenzaban a mezclarse, saludando unos a otros y avanzando lentamente hacia la puerta de la iglesia. Su prima Mabel apareció a su lado. Mabel era una mujer cómoda y chismosa que sabía que todo era asunto de todos y se alegraba de compartirlo. Una ceremonia preciosa, susurró Mabel. Aunque debo decir, señora Brent tenía un aspecto bastante peculiar durante los votos. ¿Te diste cuenta? Casi parecía que iba a enfermarse. Quizás por la emoción del momento, sugirió levemente la señorita Marple. Emoción,
repuso Mabel. Esa mujer tiene un corazón de piedra, Jane. Siempre lo ha tenido. Hecho. ¿Por qué? Cuando Harold cortejaba a una chica muy agradable hace 2 años, ella la detuvo más rápido de lo que podrías decir cuchilló. Dijo que la chica no era adecuada, aunque todos sabían que Vera Calling era perfectamente respetable. Trabajó como secretaria en las oficinas del condado. El interés de Marple se agudizó, aunque su expresión permaneció impasible. ¿Qué le pasó a la señorita Calling? Oh, todavía se habla de ella, dijo Mabel. Vive en una de las cabañas en el camino de Arabi. Harold la rompió repentinamente, y la pobre chica quedó devastada. Algunos dicen que la obligaron a elegir entre su herencia y la de él, aunque eso es solo charlas de pueblo. Claro. Por supuesto, murmuró la señorita Marple. Los novios salieron de la sacristía, radiantes a pesar de la limitación de las fotografías formales. Alice se había quitado el velo, y el rostro de Harold se iluminó de felicidad. La sujetó del brazo con cuidado protector. La señora Brent lo seguía a unos pasos de distancia. Pasó junto al banco de la señorita Marple. Se detuvo para ajustarse los guantes. La señorita Marple oyó su hablar, aunque no estaba claro si era consigo misma o a su acompañante, una mujer delgada vestida de marrón. Bueno, ya está hecho. Está hecho. Y nada puede deshacerlo, dijo con curiosidad e intensidad. Ahora, Margaret, no hay que asumir responsabilidades, así que lo hecho. Hecho está. Como usted dice, respondió la mujer delgada, en un tono tranquilizador. La señora Brent enderezó los hombros y siguió adelante, su rostro nuevamente impasible. Miss Marple presentó el intercambio lejos, en ese vasto recuerdo suyo, donde tales observaciones se acumulaban como ejemplares en una colección de naturalista. Fuera de la iglesia, el sol de junio brillaba con fuerza. El confeti volaba por todas partes en el aire, y el fotógrafo preparaba la fiesta nupcial en las escaleras de la iglesia. La señorita Marple permanecía a la sombra de un antiguo roble, observando el feliz caos. Entonces se dio cuenta de que una mujer estaba apartada de los demás invitados, medio oculta detrás de un monumento de piedra. Tenía unos 30 años, era rubia, delgada y con un rostro desdichado. Llevaba un abrigo gris que había visto días mejores, y observaba a Harold Brent con una expresión de tal deseo desnudo que la señorita Marple sintió un punzante sentimiento de compasión. «Esa es Vera Calling», susurró Marple, después de haberla seguido con la mirada. Audaz como el bronce, llegando aquí cuando ni siquiera la habían invitado. Algunos no tienen vergüenza. Pero no era desvergüenza lo que vio, era dolor puro y simple. El dolor de una mujer que había perdido algo precioso y no podía aceptar la pérdida sin más. Los novios subieron a un coche que los esperaba, y los invitados comenzaron a dirigirse hacia la casa Linton para el banquete de bodas. La señorita Marple tomó del brazo a su prima y caminó bajando lentamente por el sendero, su mente ya catalogando las pequeñas discordancias de la mañana, la extraña ansiedad de una madre, la triste presencia de un antiguo amor, las curiosas palabras pronunciadas en la iglesia. Probablemente no era nada. Las bodas siempre despiertan emociones complejas. La señorita Marple lo había aprendido a lo largo de muchos años de silenciosa observación. Nada es nunca tan simple como parece. La naturaleza humana, como un jardín, a menudo oculta sus raíces más profundas bajo una superficie de flores perfectas. Ella observaba y escuchaba, y si había alguna falla bajo las flores y entre risas, no tenía muchas dudas de que se revelaría con el tiempo. La casa Linton se encontraba al final de un camino arbolado, una sustancial residencia georgiana con paredes color crema y ventanas que captaban el sol de la tarde. Cuando la señorita Marple llegó con su prima, observó que el césped delantero tenía varias mesas largas cubiertas de damasco blanco, y se había erigido una carpa a rayas cerca del jardín de rosas. Todo estaba muy agradable, y la señorita Marple pensó que era bastante acorde con el carácter sensato de la familia de la novia. No ostentosa, pero cómoda. El tipo de boda donde uno realmente podía disfrutar la comida y la conversación, más que estar abrumado por un espectáculo innecesario. Los invitados habían comenzado a reunirse, moviéndose en alegres grupos al otro lado del césped. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo ligero, al estilo de Mozart, bajo una pérgola de cobre. Camareros circulaban bandejas con champán,
y el aroma de las rosas de principios de verano se mezclaba con la fragancia del salmón frío que se estaba colocando en la mesa de buffet. Miss Marple aceptó un vaso de limonada de una criada que pasaba y encontró un asiento cerca de la marquesina de entrada, desde donde podría observar sin ser intrusiva. Su prima Mabel ya había sido capturada por la señora Adne, esposa del vicario, y estaba profundamente en conversación sobre los preparativos de las flores. Los novios llegaron entre un murmullo de aplausos, moviéndose con naturalidad y gracia, la mano de Alice descansando ligeramente sobre el brazo de Harold. La señorita Marple se dio cuenta de que la señora Brent se había posicionado cerca de la mesa principal de refrigerios, sus ojos siguiendo el progreso de su hijo a través del césped con la misma intensidad peculiar que había mostrado en la iglesia. Bastante. El partido fue un éxito, comentó una voz a su lado. La señorita Marple se giró para encontrar a un anciano caballero acomodándose en la silla contigua. Tendría quizás 70 años, bigotes blancos y un rostro amable. Su chaqué tenía un ligero brillo de edad, aunque había sido cuidadosamente cepillado. El doctor Haddock se presentó él mismo. Yo he sido el médico de familia para los Brents estos 30 años. Debe ser la señorita Marple, prima de Mabel Fletcher. En efecto, así es. ¿Cómo está usted, doctor Haddock? Muy bien, gracias. Aunque debo confesar que siempre encuentro las bodas bastante agotadoras. Tanta emoción concentrada en un solo día. Es sorprendente que haya más gente que no se derrumbe por la pura intensidad de todo aquello. Ante todo aquello, la señorita Marple sonrió. Supongo que el corazón puede soportar más tensión de la que a veces imagino. En la mayoría de los casos, sí, aunque no en todos los casos. Había algo en un tono que hizo que Miss Marple lo mirara con más dureza. Pero antes de que ella pudiera preguntar más, un tintineo de cristal atrajo la atención de todos hacia la mesa principal. El señor Linton, el padre de la novia, se puso de pie para dar el primer discurso. Fue breve y conmovedor, hablando de la infancia de su hija y de la alegría que sentía al verla casarse con un joven tan digno. Su voz vaciló solo una vez, cuando mencionó a su difunta esposa, que no había vivido para ver este día. El padrino pronunció un discurso a continuación. Quizás fue demasiado largo y contenía varios chistes que resultaron bastante planos, pero era joven y sincero, y los invitados lo recibieron amablemente. Entonces era el momento del brindis. Los camareros habían llenado las copas de todos, y aquella botella de champán en particular había sido abierta para los novios. La señorita Marple notó que la criada que servía era una chica de aspecto nervioso, con manos rojas y una tendencia a mirar con ansiedad hacia la señora Brent. Ella llenó el vaso de Harold con especial cuidado, luego el de Alice, y retrocedió rápidamente, aliviada de haber completado la tarea. El señor Linton alzó su copa. Por la novia y el novio. Que tengan muchos años de felicidad juntos. Los novios y los invitados repitieron el brindis. Harold Brent llevó el vaso a los labios y bebió profundamente. Alice bebió con más delicadeza, riendo ante algo que su nuevo marido le susurró. El momento fue perfecto, suspendido en la luz dorada de la tarde. Entonces la expresión de Harold cambió. Sutil al principio, un leve ceño fruncido, una mano levantada hasta la garganta. La señorita Marple, observando desde su posición privilegiada, vio que el color se le fue del rostro. Se dejó caer el vaso con un clic seco contra la mesa. La voz de Alice resonó con una nota de preocupación. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Su mano se aferró al collar, tirando de él como si de repente se hubiera vuelto demasiado estrecho. Su respiración se volvió laboriosa, áspera. Harold, por su parte, tambaleándose hacia un lado, volcó la silla mientras caía. Varios invitados corrieron hacia él, pero fue el doctor Haddock quien llegó primero, arrodillándose a su lado con eficiencia practicada. Miss Marple permaneció sentada, aunque todos sus instintos la impulsaban a unirse a la multitud que ahora apretujaba al herido hombre. Ella había aprendido hace mucho tiempo que, en momentos de crisis, hubo quienes actuaban y quienes observaban, y que ambos tenían su lugar. Lo que ella observó fue la señora Brent, paralizada por el miedo, junto a la mesa de refrigerios. Su tiza facial estaba blanca, pero sus ojos extrañamente secos. La criada de las manos rojas retrocedía hacia la casa, una mano presionando su boca. En la mesa principal, intacto junto al vaso roto de Harold,
permanecía una porción de pastel de bodas, con su glaseado blanco impecable y perfecto. La voz del doctor Haddock resonó, aumentando el pánico. «Retrocedan todos, por favor. Déjenlo respirar». Pero la señorita Marple podía ver, incluso desde su distancia, que ese aire no servía de nada. El rostro del doctor había adoptado la expresión sombría de un hombre que conoce su insuficiencia ante el momento. Alice se arrodilló junto a su marido. Su vestido de novia se acumulaba a su alrededor sobre la hierba. Ella le tomó la mano, diciendo su nombre una y otra vez, pero los ojos de Harold Brent ya habían adoptado la mirada fija que Miss Marple reconocía de demasiadas morgues en pueblos. El reloj de la torre comenzó sus golpes. Para cuando se apagó el último tañido, Harold Brent había muerto. La tarde se disolvió en el caos. Alguien llamó a la gente. Alguien más guió a Alice, ahora sollozando incontrolablemente, hacia la casa. Los invitados se agruparon en grupos de soc, hablando en voz baja. El cuarteto de cuerdas había guardado silencio, instrumentos abandonados. La señorita Marple se levantó silenciosamente de su silla y se dirigió hacia la mesa principal. La multitud se había dispersado un poco, atraída hacia la casa o hacia otros invitados en su necesidad de consuelo y explicación. Nadie prestó atención a la anciana de la banda. Se inclinó sobre la mesa, sus ojos penetrantes captando cada detalle. El vaso de Harold seguía en el mismo sitio, con un poco de champán restante en el fondo. Ella se inclinó más cerca, inhalando cuidadosamente. Ahí estaba, tenue, pero inconfundible bajo el aroma a levadura del vino, el amargo olor a almendras. Miss Marple se enderezó, inquieta. Había percibido ese olor antes, en circunstancias que habían terminado mal. No era un aroma natural, no pertenecía a una boda de desayuno en una tarde de junio. Dr. Haddock se acercó, limpiándose las manos con su pañuelo. Su expresión era grave. «Insuficiencia cardíaca», dijo en voz baja, aunque la señorita Marple no había preguntado. «Repentino y catastrófico». El pobre joven no tenía ni idea de que su corazón fuera débil. «¿Lo examinaron recientemente?», preguntó ella. «Hace 6 meses, una póliza de seguro de vida». Sonaba perfectamente bien. «Esto es muy irregular». La señorita Marple no dijo nada, pero su mirada volvió al cristal con sus reveladores residuos. Insuficiencia cardíaca, tal vez, pero los corazones no fallaban sin razón, y ese aroma amargo a almendras sugería una razón antigua y terrible. Ella miró al otro lado del césped, hacia donde la señora Brent estaba sentada en un banco del jardín, rodeada de amigos solícitos. El rostro de la mujer ahora estaba tranquilo, casi sereno. Como la señorita Marple observaba, la señora Brent alzó sus ojos y se encontraron con los de ella. Por un momento, algo pasó entre ellas, tal vez un reconocimiento, o una advertencia. Entonces la señora Brent apartó la mirada y el momento había pasado. La casa había asumido el ambiente silencioso de un lugar donde la muerte había realizado una visita inesperada. Los sirvientes se movían con pasos silenciosos, y en el salón, Alice Linton, no, Alice Brent, recordó la señorita Marple, aunque el matrimonio había durado menos de una hora, permanecía sentada, pálida e inmóvil en un sillón orejero mientras varias damas intentaban ofrecer consuelo. La señorita Marple se retiró a la habitación de la mañana, aparentemente para descansar, pero en realidad para pensar. El aroma de almendras amargas permaneció en su memoria con incómoda persistencia. Ella lo había olido una vez antes, hace muchos años, cuando el jardinero del viejo coronel Bantry murió después de beber lo que creía que era su té del almuerzo. Eso había sido cianuro, administrado por un rival celoso. Un negocio desagradable, pero afortunadamente sencillo una vez establecidos los hechos. Sin embargo, esto no fue sencillo, en absoluto. A través de la ventana podía ver a la gente, un joven detenido llamado Pulk, hablando con el Dr. Haddock cerca de la marquesina. Los gestos del médico eran enfáticos, y la señorita Marple sospechaba que insistía en su diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Las causas naturales siempre eran más cómodas que la alternativa. Un discreto golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, señorita». Era la criada de manos rojas, la misma chica que había servido el champán. Llevaba una bandeja de té y sus manos temblaban ligeramente mientras la dejaba. La señora Linton pensó que quizá le apeteciera un refrigerio.
Qué curioso y amable. ¿Y cuál es tu nombre, querida? Annie, señorita. Annie Frost. Gracias, Annie. Qué cosa tan terrible que haya sucedido. Debes estar muy conmocionada. La chica tenía los ojos llenos de lágrimas. Ay, señorita, era horrible. Simplemente horrible. Y él tan joven. Y todo eso. No dejo de pensar. ¿Y sí? ¿Había algo en la comida? ¿Y sí? ¿Todos se enferman? Miss Marple se sirvió una taza de té con pulso firme. No. No creo que debas preocuparte por eso. ¿Alguien más se ha enfermado? No, señorita. Solo el señor Harold. Annie retorció su delantal. No parece correcto, ¿verdad? Un minuto brindando, y al siguiente se fue. Tú serviste ese champán, ¿verdad? Te vi en la mesa. El rostro de la niña se puso aún más pálido. Sí, señorita. La señora Brent me dijo que fuera especial para verter de la botella con una cinta azul. Dijo que eran las mejores añadas reservadas para la feliz pareja. Dios mío. ¿Y si le pasa algo malo? ¿Y si lo mató? Vamos, querida, dijo la señorita Marple, relajante. Estoy segura de que no hiciste nada malo. ¿Le dijo la señora Brent qué botella usar? Preguntó Marple. Sí, señorita. Ella era muy exigente al respecto. La novia había pedido un brindis especial, algo romántico. Así que yo iba a verter de esa botella y de ninguna otra. ¿Y abriste tú misma la botella? Annie negó con la cabeza. No, señorita. Ya estaba abierta cuando llegué a la mesa, simplemente sentada allí con la cinta puesta. Lo pensé. Quizás la señora Brent lo había abierto antes, asegurándose de que todo estuviera listo. La señorita Marple bebió su té pensativa. ¿Viste por casualidad a la señora Brent cerca de la mesa de refrigerios antes de la ceremonia? Pues sí, señorita. Ella estuvo allí bastante esta mañana, supervisando cosas. Es muy exigente. Busca que todo sea perfecto. Estoy segura de que lo hizo. Dime, Annie, ¿qué fue de esa botella después, la que tenía la cinta azul? La criada pareció insegura. No pude decirlo, señorita. Después de que el señor Harold se cayó, todo era una gran confusión. Supongo que todavía está sobre la mesa, a menos que alguien lo haya quitado. Gracias, Annie. Ha sido de gran ayuda. La chica hizo una reverencia y se apresuró fuera, claramente aliviada de escapar del interrogatorio. La señorita Marple dejó su taza de té y rosa. Los demás podrían contentarse con aceptar la explicación del Dr. Haddock sobre la insuficiencia cardíaca, pero ella no había vivido más de 70 años en varios pueblos ingleses sin aprender que las explicaciones convenientes solían ser lo menos preciso. Se abrió camino a través de la casa tranquila y hacia el césped donde se celebró el banquete de bodas abandonado. Las mesas seguían puestas, la comida se coagulaba tristemente bajo el calor de la tarde. Las avispas habían descubierto una nimiedad, y alguien había cubierto de blanco tela sobre las sillas, dando a la escena una apariencia fantasmal. La mesa principal se alzaba aparte, un monumento a la interrumpida alegría. Miss Marple se acercó a ella con cuidado, consciente de que el agente Pulk todavía era visible cerca de la marquesina, aunque estaba de espaldas. Las gafas permanecieron donde los habían dejado. Alice mostraba el tenue rastro de pintalabios en el borde y tal vez medio vacío. El vaso de Harold contenía solo una pequeña cantidad de champán en el fondo. Mientras la señorita Marple se inclinaba sobre él, atrapó de nuevo ese inconfundible aroma a almendras, ahora más intenso que antes. Miró a su alrededor buscando la botella que Annie había mencionado, pero no se veía por ninguna parte. Alguien la había eliminado. Eso sí que era interesante. Lo que sí encontró, sin embargo, fue una pequeña mancha húmeda en el mantel blanco, cerca de donde había estado el vaso de Harold. La tocó con un dedo y la acercó a la nariz. Champán, sin duda, pero algo más también, algo amargo. La señorita Marple se giró para encontrar a Alice de pie a unos metros de distancia. La niña se había cambiado del vestido de novia a un sencillo vestido gris, y su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Se veía muy joven y muy perdida. Hijo mío, deberías estar descansando. No puedo descansar. No puedo hacer nada, respondió Alice. Se acercó con la mirada fija en la mesa. Dicen que tenía un corazón débil y que nadie lo sabía. Pero eso no es cierto, señorita Marple.
Harold fue examinado esta misma primavera para una póliza de seguro de vida. El médico dijo que estaba sano como una roca. Sí, Dr. Haddock mencionó el examen, dijo Miss Marple, bajando la voz a un susurro. Entonces, ¿cómo murió? ¿Qué le pasó? La señorita Marple elegía sus palabras con cuidado. Estas cosas a veces son misteriosas, querida. El cuerpo humano puede ser impredecible. Pero no te lo crees, dijo Alice, sin hacer una pregunta. Los ojos de Alice, enrojecidos aunque lo estaban, sostenían una afilada inteligencia. Te vi oliendo su vaso. ¿Crees que había algo en el vaso? No tenía sentido disimular. Creo que es posible, respondió la señorita Marple. Alice se balanceó ligeramente, y la señorita Marple la condujo rápidamente a una silla. La niña se sentó pesadamente, con las manos apretadas en su regazo. Es mi culpa, susurró. Pedí la tostada especial. Quería que todo fuera perfecto y pensé que sería romántico si tuviéramos nuestra propia botella privada de champán, algo especial solo para nosotros. Se lo mencioné a la señora Brent ayer, cuando estábamos planeando el desayuno, y ella dijo que se encargaría de ello. ¡Ay, Dios mío!, exclamó la niña. No debes culparte. No tenías forma de saberlo. Si alguien puso algo en esa botella, fue porque tú la pediste separada de los demás. Lo hiciste fácil para ellos, dijo Miss Marple, observando a la joven con simpatía y un respeto creciente. ¿Crees que alguien me hizo daño deliberadamente a mi marido? No quiero creerlo. Pero Harold estaba sano. Señorita Marple. Estaba fuerte y bien. Y luego se toma una copa de champán y muere. ¿Cómo puede ser natural? No puede, dijo la señorita Marple en voz baja. Y creo, querida, que debemos descubrir la verdad, por dolorosa que sea. Alice alzó la vista, y en ella, la señorita Marple vio una determinación que le recordaba a sí misma a una edad más temprana. ¿Entonces me ayudarás? ¿Me ayudarás a averiguar quién mató a mi marido? Miss Marple pensó en la almendra amarga, el extraño aroma de la señora Brent, la compostura del champán perdido y el rostro asustado de la criada. Pensó en la justicia y la verdad, y en las corrientes oscuras que corrían incluso bajo la superficie de pueblos muy tranquilos. Sí, dijo ella. Te ayudaré. Aunque debo advertirte, la verdad puede no ser lo que deseas oír. Yo solo deseo escuchar la verdad, sea cual sea. La señorita Marple asintió lentamente. El romance, le había dicho a Anne, a menudo se mezcla con peligro cuando se vierte con prisa. Ella no sabía entonces cuán proféticas serían aquellas palabras. Pero ahora sabía que, antes de que esto terminara, más de un romance se pondría a prueba. Vidas serían examinadas, secretos revelados, y la fachada cuidadosamente construida de alguien se derrumbaría para revelar al envenenador. El domingo por la mañana aparecieron nubes bajas y grises, y una fina llovizna armonizaba con el ambiente del pueblo. La señorita Marple asistió al servicio temprano en St. Mildred, donde el reverendo Clement habló conmovedoramente, aunque de forma un tanto vaga, sobre los misterios de la providencia. La iglesia estaba más llena de lo habitual. Se había tomado nota. La tragedia siempre atraía a gente junta, aunque fuera por simpatía o curiosidad, lo que a menudo resultaba difícil de determinar. La señora Brent no estaba presente, ya que se decía que estaba postrada de dolor. Alice asistió vestida de negro, con el apoyo de su padre. Su serenidad fue admirable, pensó la señorita Marple, aunque detectó una dureza acerada bajo el pálido exterior que no había estado allí 2 días antes. Tras la ceremonia, la señorita Marple declinó la invitación de su prima Mabel a almorzar, y en su lugar dio un paseo solitario por el camino que conducía hacia el pueblo verde. La lluvia había amainado hasta convertirse en una ligera niebla, y el seto goteaba con humedad. Era ese tipo de mañana que invitaba a la contemplación, y la señorita Marple tenía mucho en qué pensar. El doctor Haddock había sido tajante respecto al fracaso cardíaco, pero también había estado de acuerdo en retrasar la firma del acta de defunción hasta ciertas consultas que se podrían hacer. La botella de champán no se había encontrado, lo cual era significativo en sí mismo. Y luego estaba el asunto de la carta. El agente Polk había mencionado que se la había dado a su prima Mabel, quien, naturalmente, transmitió la información. La carta había sido encontrada en el bolsillo del abrigo de Harold durante el examen de sus pertenencias.
Era una carta amenazante sin firmar, advirtiéndole en contra del matrimonio. Miss Marple aún no la había visto, pero tenía la intención de remediar esa omisión lo antes posible. Mientras consideraba cómo acercarse al agente Polk, vio a una mujer de pie en la entrada del cementerio. Incluso desde la distancia, la señorita Marple la reconoció. Era Vera Calling, la exnovia que había visto en la boda con ojos tan angustiados. Miss Marple se acercó lentamente, con pasos suaves sobre la hierba mojada. Vera estaba frente a una modesta lápida, con la cabeza inclinada, aparentemente sin percatarse de la presencia de nadie. «Buenos días», dijo la señorita Marple con dulzura. La mujer se sobresaltó y se giró. La luz gris de la mañana iluminaba su rostro, más viejo de lo que parecía el sábado. Había sombras bajo sus ojos que hablaban de noches en vela. «Oh, buenos días», dijo Vera con voz insegura, como si no estuviera segura de si la conversación sería bienvenida. «Lamento si te he molestado. Soy la señorita Marple, visitante del pueblo». «Sí, te vi en la boda». La expresión de Vera se puso más seria, a la defensiva. «Todo el mundo habla de ti. Dicen que estás haciendo preguntas sobre lo que le pasó a Harold. Yo simplemente intento comprender las circunstancias. ¡Qué tragedia tan terrible!». Vera volvió junto a la lápida. «Aquí es donde mi madre está enterrada. Vengo aquí cuando necesito pensar». Ella siempre sabía qué hacer. Sí, mamá lo hacía. Ella sabría qué decirme ahora. La señorita Marple esperó, habiendo aprendido hace mucho tiempo que el silencio a menudo provocaba confesiones más eficazmente que las preguntas. «Dijeron que yo estuve allí», continuó Vera, apenas en un susurro. «En la iglesia, sin ser invitada. Sentí celos y resentimiento y deseé el mal». «¿Estabas allí?» «Sí. No pude evitarlo. Tenía que verlo una última vez, aunque solo fuera mirando que se casara con otra persona». Las lágrimas comenzaron a recorrer el delgado rostro de Vera. «Pero yo nunca deseé su muerte. Jamás. Lo amaba. Todavía lo amo. Dios mío, ayúdame. Nadie me ha insinuado que deseaba su muerte, ¿verdad? Deberías oír lo que dicen en el pueblo. Que yo debí de haberlo envenenado de alguna manera. Que le envié cartas amenazantes. Que soy una mujer vengativa que no soportaba perderlo». El interés de la señorita Marple se agudizó. «¿Cartas amenazantes? Más de una». Vera negó con la cabeza. «No lo sé. Solo saben del que encontraron en su bolsillo. El agente vino a verme ayer por la tarde. Me lo enseñó y me preguntó si yo lo había escrito». «¿Y lo habías hecho?» «No, te juro que no. Pero fue mi escritura a mano», dijo Vera, su voz elevándose con angustia. «Eso es lo terrible. La carta estaba escrita a mano. Se parecía exactamente a la mía. Pero nunca escribí esas palabras». «¿Qué decía?» Vera buscó a tientas en su bolso y produjo la pieza doblada de papel. «El agente me dejó sacar copias. Dijo que no abandonáramos el pueblo, que aquí habría más preguntas». Ella le entregó el papel a la señorita Marple, quien lo desplegó con cuidado. La escritura a mano estaba impecable, quizá demasiado, cada letra formada con deliberada precisión. «Si te casas con ella, será el fin de todo», leyó la señorita Marple en voz alta. «Eso suena bastante ominoso», dijo. «Pero yo no lo escribí. ¿Por qué iba a hacerlo? Las cosas entre nosotros terminaron hace meses. Lo había aceptado, en la medida en que uno puede aceptar tales cosas. No tenía motivos para amenazarlo». «¿Cuándo terminó el compromiso?» «El pasado octubre. Vino a verme una noche y me dijo que se había acabado. No me dio una razón válida. Simplemente dijo que había recibido noticias que cambiaban todo. Noticias sobre dinero, y que tenía que pensar en su futuro». La señorita Marple dobló el papel pensativamente. «¿Mencionó de qué tipo de noticias?» «No, pero supuse que tenía algo que ver con el testamento de su tío. Se comenta que el viejo señor Brent había dejado a Harold una parte sustancial de su herencia, pero con condiciones adjuntas. Harold no quiso hablar del tema conmigo. Sin embargo, él simplemente se despidió, y me marché, y no he vuelto a hablar con él desde entonces. Hasta el sábado». El rostro de Vera estaba arrugado. «No le hablé. El sábado tampoco. Acabo de ver desde detrás del monumento. Lo vi sonreír a Alicia. Lo vi tan feliz, y yo pensé que se me rompería el corazón. Pero yo no deseaba su muerte. Señorita Marple, usted debe creerme».
La señorita Marple estudió a la joven con cuidado. Había algo genuino, dolor en su rostro, y algo más, tal vez miedo o culpa. Pero ¿fue eso la culpabilidad por asesinato o simplemente la culpabilidad del superviviente que había albergado pensamientos malintencionados? Dígame, señorita, dijo Marple con dulzura. ¿Conoce a la señora Brent? La pregunta parecía sorprender a Vera. ¿La madre de Harold? Sí, yo supongo que sí. Nunca le caí bien, si eso es lo que estás preguntando. Ella lo dejó bastante claro cuando Harold y yo estábamos de novios. Dijo que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, que él podía hacerlo mejor. Y sin embargo, parece haber aceptado a Alice Linton. Alice tiene dinero y contactos. Yo soy solo una secretaria. La amargura en la voz de Vera era inconfundible. A la señora Brent le importan mucho esas cosas. Ya veo. ¿Y esta carta? Si tú no la escribiste, ¿quién podría haberlo hecho? ¿Quién conocería bien tu letra? Suficiente para copiarla. Vera permaneció en silencio durante un largo rato. No lo sé. Trabajo en una oficina, así que varias personas ven mi letra con regularidad, y le escribía a Harold a menudo cuando éramos novios. Esas cartas aún podrían existir en algún lugar. En su posesión, posiblemente. O su madre podría haberlas conservado. Ella siempre estuvo muy interesada en nuestra correspondencia. Harold mencionó una vez que ella había leído algunas de mis cartas sin su permiso. La señorita Marple asintió lentamente. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón, aunque no aún en una imagen completa. Una carta con escritura falsificada, un compromiso roto, tras conocerse la noticia de una herencia, y la peculiar ansiedad de la madre ante la boda de su hijo. Señorita Calling, me pregunto si usted haría algo por mí. ¿Lo haría? Escribe esa frase amenazante. De nuevo, en tu mano natural. No estoy copiando. Simplemente escríbelo como lo harías normalmente. Vera parecía perpleja, pero obediente. La señorita Marple sacó un pequeño cuaderno y un lápiz de su bolso, y Vera escribió cuidadosamente en una página en blanco. La señorita Marple comparó las dos versiones. La caligrafía era similar, sin duda, pero había diferencias sutiles. La mano natural de Vera estaba más relajada, letras que fluían ligeramente juntas. La versión del bolsillo de Harold era más rígida, más controlada, como si alguien se hubiera concentrado mucho en formar cada letra correctamente. Gracias, querida. Eso es de gran ayuda. ¿Entonces me crees? Que no la escribí, ¿verdad? Preguntó Vera. Creo que sí, dijo la señorita Marple con cuidado. La verdad a menudo es más complicada de lo que parece al principio. Alguien quería que Harold recibiera esa carta, y alguien quería que pareciera que tú la habías escrito. La pregunta es, ¿por qué? Los ojos de Vera se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que alguien estaba intentando incriminarme? ¿Sospechas de mí? ¿Pero quién haría algo así? La señorita Marple pensó en la señora Brent, el rostro sereno, la desaparición de la botella de champán, el cuidado elaborado con que se había brindado fatalmente todo. Pensó en la herencia, los celos y las cosas terribles que la gente hacía cuando el amor se torcía en posesividad. Eso, dijo en voz baja, es lo que debemos descubrir. Para el lunes por la tarde, el pueblo de Elmsby se había instalado en aquel peculiar estado de chismes exacerbados que sigue a cualquier escándalo. Miss Marple, abriéndose paso a la oficina de correos a comprar sellos, escuchó al menos 3 conversaciones distintas, cada una más fantasiosa que la anterior. Vera, según la señora Dane, decía que Harold Brent había sido envenenado por mariscos contaminados, según la esposa del carnicero. Todo el asunto fue un juicio del cielo, según el anciano señor Sims, que presenció el castigo divino en todo, desde tormentas eléctricas hasta reumatismo. Miss Marple compró los sellos y estaba a punto de irse cuando el agente Polk entró con un aspecto inusualmente grave. Ah, señorita Marple, esperaba poder encontrarla. Ha habido un desarrollo. De hecho, un caballero ha llegado de Londres, una hermana por Whitworth. Pide hablar con la familia y el doctor Haddock sugiere que tal vez desee estar presente, dada su relación con la señora Brent. Esto último se dijo con la cuidadosa neutralidad de un hombre que entendía que la relación de Miss Marple con la señora Brent era mínima, en el mejor de los casos, pero quien también reconoció que su presencia podría resultar útil. Muy considerado por parte del doctor Haddock.
¿Cuándo se celebrará esta reunión? En menos de una hora. En la casa Linton. El señor Whitworth tiene información sobre los asuntos del señor Harold Brent que considera urgente. La señorita Marple reflexionó. Los abogados generalmente consideran que los asuntos financieros son urgentes solo cuando implican sumas sustanciales o su legalidad es cuestionable. Cualquiera de las dos perspectivas era interesante. Sin duda asistiré si la señora Linton lo desea, dijo. Lo pidió específicamente. La multitud se reunió en Linton. El salón tenía un aire incómodo, de personas que preferirían estar en cualquier otro lugar. Alicia estaba sentada cerca de la ventana, todavía en su vestido negro, su rostro pálido pero determinado. El señor Linton estaba de pie junto a la chimenea. Parecía mayor que el sábado. La señora Brent ocupó el sofá. Su postura rígida, manos cruzadas precisamente en su regazo. El doctor Haddock se colocó cerca de la puerta, como listo para brindar asistencia médica por si alguien lo necesitaba. La señorita Marple tomó una silla cerca de Alice, ofreciéndole apoyo. La niña esbozó una pequeña sonrisa alentadora. El señor Whitworth demostró ser un caballero delgado, de quizás 60 años, con gafas de acero y la manera precisa de un hombre que pasaba sus días gestionando las complicaciones de la gente. Colocó su estuche de cuero sobre la mesa y se dirigió a la sala con formal cortesía. Gracias a todos por recibirme en tan breve aviso. Disculpen la intromisión en estos tiempos difíciles, pero han salido a la luz asuntos que requieren aclaración inmediata. ¿Qué tipo de asuntos? La voz del señor Linton era brusca. Asuntos relacionados con la herencia del difunto señor Harold Brent. El señor Whitworth abrió su maletín y sacó varios documentos. Representé a mi tío, el difunto señor Edmund Brent, y soy administrador de la herencia de ese señor. Como algunos sabrán, dejó una suma considerable a su sobrino Harold. La señora Brent habló por primera vez, preguntando con voz tensa. «¿Correcto? ¿40.000 libras esterlinas? Harold lo heredó hace 6 meses». «No, precisamente, señora Brent», respondió Whitworth con tono suave pero firme. La voluntad contenía una condición específica que se ha vuelto relevante recientemente. ¿Puedo leer la cláusula pertinente? Se ajustó las gafas y leyó del documento. Dejo a mi sobrino Harold James Brent la suma de 40.000 libras esterlinas, a ser mantenida en fideicomiso hasta su 30º cumpleaños. Sin embargo, si Harold se casa antes de cumplir los 30 años, la suma íntegra pasará a su madre, Margaret Brent, ya que él es demasiado joven para administrar tal riqueza, mientras sobrecargado con las responsabilidades del matrimonio. El silencio que siguió fue profundo. Alice se llevó la mano a la boca. Su 30º cumpleaños. ¿Cuándo era eso? Señor Whitworth consultó otro documento. Harold Brent nació el 14 de junio de 1895. Su 30º cumpleaños habría sido el próximo jueves, 14 de junio. La mente de Marple funcionaba con rapidez. El sábado había sido el 11. Harold se había casado 3 días antes de cumplir 30 años. 3 días antes de que la herencia se volviera suya. ¿Lo sabía Harold? ¿Qué opinas de esta cláusula? La voz de Alicia era apenas audible. Le informé cuando leí el testamento en diciembre pasado, dijo Whitworth. Él conocía perfectamente los términos. Miss Marple miró a la señora Brent, cuyo rostro había adquirido el color del pergamino viejo. Las manos de la mujer, antes tan quietas en su regazo, ahora se aferraban una a la otra con fuerza visible. «Esto es absurdo», dijo la señora Brent con voz temblorosa. «Está sugiriendo que mi hijo se casó deliberadamente antes de su cumpleaños para fastidiarme, que tiraría su fortuna por el sentimiento». «No estoy sugiriendo nada, señora», dijo Whitworth. «Simplemente afirmo los hechos tal como existen en la ley». El señor Linton se aclaró la garganta. «Seguramente, ya que Harold ha muerto, la herencia pasa a manos de Harold, a su viuda. Eso sería lo normal». Whitworth se estremeció. El matrimonio tuvo lugar antes de que la herencia quedara liberada del fideicomiso. Según los términos del testamento, el matrimonio desencadenó la transferencia de fondos a su madre. El matrimonio fue legal, pero ocurrió precisamente 3 días demasiado pronto para que Harold heredara. Así que el dinero va a parar a la señora Brent. Alice, con voz insensible pero comprensiva, dijo. «Así es, o mejor dicho,
Ya lo tiene. La transferencia se ejecutó esta mañana, según los términos del fideicomiso. La señorita Marple observó a la señora Brent con cuidado. La expresión de la mujer era difícil de leer. Mezcla de emociones demasiado compleja para discernir. ¿Fue alivio, culpa o simplemente el shock de tener el futuro financiero protegido bajo circunstancias tan terribles? Señora Brent, dijo la señorita Marple en voz baja. Parece sorprendida por esta noticia. ¿No sabía nada sobre la condición del testamento de su cuñado? Los ojos de la mujer se giraron bruscamente hacia Miss Marple. Claro que lo sabía. Edmund lo comentó conmigo antes de morir. Él sentía que Harold era demasiado impulsivo, demasiado romántico. Quería garantizar que el dinero se gestionara con sensatez. Entonces, ¿supiste que el matrimonio de Harold le costaría la herencia? Sí. Intenté hablarlo con él. Intenté hacerle entrar en razón. Le dije que debería esperar solo unos días más, pero no quiso escuchar. Estaba decidido a casarse con esa chica. Que le den las consecuencias. Alice se estremeció ante el veneno en esas palabras, pero no dijo nada. Estaba bastante angustiada. Continuó la señorita Marple con tono coloquial. Ver a tu hijo tirar algo así en resumen. Estaba desconsolada. Cualquier madre lo estaría. Sí, dijo la señora Brent. La señorita Marple asintió pensativa. Recordaba las palabras de la señora Brent en la iglesia, cuando habló con la mujer delgada de marrón. Ya está hecho. Ya está hecho. Y nada puede deshacerlo. En aquel momento, ella había supuesto que la mujer se refería al matrimonio en sí misma, pero tal vez ella había querido decir algo completamente distinto. El doctor Haydock se removió incómodo. Todo esto es muy interesante, pero yo no estoy seguro de qué relación tiene con la muerte de Harold. El pobre hombre murió de un infarto. Falla. ¿Lo hizo? La pregunta de la señorita Marple era suave, pero quedó suspendida en el aire como humo. El señor Whitworth cerró su alegato con una contundente afirmación. Chasquido. Eso no me corresponde a mí determinarlo. Simplemente han venido a aclarar lo legal. La herencia pertenece a la señora Brent, y no hay nada irregular en ese sentido según los términos del testamento. Excepto que, dijo la señorita Marple en voz baja, Harold habría heredado todo. Todo habría sido posible si hubiera vivido solo 3 días más. Las implicaciones se aclararon. La habitación parecía un sudario. La señora Brent se levantó de repente y se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Tú. ¿Cómo te atreves a sugerirlo? No sugerí nada, señora Brent. Simplemente observé que el momento es sumamente desafortunado. ¿Desafortunado? Mi hijo ha muerto. Sí, dijo la señorita Marple, y 40.000 libras más rica. Tú eres su afligida madre. Miss Marple nunca había creído en coincidencias. En su experiencia, cuando los eventos coincidían con sospechas precisas, la intervención humana solía ser responsable. Un novio que murió 3 días antes de que caducara una condición de herencia no fue víctima del destino, sino de cálculo. La pregunta era, ¿de quién era el cálculo? Ella se había excusado de la escena incómoda en el salón de Linton y se dirigió a la cocina, donde encontró a Annie Frost sentada a la mesa de madera fregada, con el rostro oculto entre las manos. La chica levantó la vista cuando entró la señorita Marple, sus ojos rojos e hinchados. «Oh, señorita Marple, no te oí entrar. Lo siento. No me molestaste, Annie. Pensé que podrías agradecer algo de compañía». La chica dio una sonrisa temblorosa. «Esa es tu forma de ser, señorita. Todos los demás están demasiado ocupados con el abogado y todo ese asunto. Mantengo pensando en el pobre señor Harold y me preguntaba si había algo que pudiera hacer». La señorita Marple se acomodó en la mesa. «No debes torturarte, querida. Lo que pasó no fue culpa tuya. Pero yo serví el champán, ¿verdad? Si algo salía mal, yo fui quien se lo dio. Cuéntame otra vez lo de esa botella. La señora Brent te dijo específicamente que la usaras». Annie asintió. «Sí, señorita. La mañana de la boda. Ella entró en la despensa donde yo estaba organizando las cosas. Ella tenía esta botella con una cinta azul atada alrededor del cuello, y me dijo que yo debía verter de ella y de ninguna otra cuando llegara la hora del brindis. Ella era muy particular al respecto. La botella ya estaba abierta». «Sí, señorita», continuó Annie. «Pensé que era un poco extraño.
El champán se estaba desvaneciendo y todo, pero la señora Brent dijo que debía abrirlo un instante antes para dejarlo respirar bien. No lo sabía. El champán necesitaba respirar, como el vino. Sí, pero claro, yo solo soy una empleada doméstica. ¿Qué sé yo? La expresión de la señorita Marple se mantuvo neutral, aunque interiormente ella señaló que el champán no requería tal tratamiento. ¿Viste a la señora Brent abrir la botella? Annie dudó, y la señorita Marple reconoció la mirada. Era la expresión de alguien que había visto algo preocupante, pero se mostraba reacio a traicionar una confianza o acusar a alguien. Está perfectamente bien, Annie. Lo que me digas estará en confianza. La niña se retorció el delantal. Bueno, señorita, si la vi en la despensa, más temprano esa mañana, antes de que me diera la botella. Había bajado a buscar buena plata, y allí estaba ella, de pie junto al estante donde guardamos el vino. Me daba la espalda, pero podía ver que estaba haciendo algo con una botella. Tenía un pequeño frasco en la otra mano, uno azul con gorro plateado. El pulso de Marple se aceleró, aunque su voz siguió siendo suave. ¿Qué tipo de matraz? Como los que usamos para almacenar soluciones de limpieza, respondió Annie. Echo de menos. La ama de llaves tiene varios en el armario. Este se parecía a la botella que usamos para el pulimento para plata. ¿Y qué hizo la señora Brent? Preguntó la señorita Marple. Parecía estar vertiendo algo de eso en la botella de champán. Solo un poquito. Con cuidado. Entonces volvió a interrumpir el servicio de champán y guardó el frasco en el bolsillo. Cuando se giró y me vio, parecía sobresaltada, pero luego sonrió y dijo que se había asegurado de que el champán estuviera debidamente frío, y que había añadido un poco de hielo. ¿Hielo en el champán? Eso es lo que dijo, señorita. Yo lo pensé. Fue peculiar, pero como dije, yo solo soy una empleada doméstica. La gente de calidad tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Sí, lo amaba, señorita Marple. A pesar de todo, a pesar de su rechazo, lo amé. Jamás le he hecho daño. Lo sé, querida. Y creo que Harold también lo sabía. Por eso no debes sentirte culpable de su muerte. Eres inocente de ese crimen, independientemente de tus otros defectos. Después de que Vera se marchara, la señorita Marple regresó a su posición junto a la ventana. La lluvia amainaba ahora, y a través de las nubes podía verse un pálido destello del sol luchando por salir. Mabel se unió a ella, siguiendo su mirada. ¿En qué estás pensando, Jane? Preguntó. Sobre bodas y funerales, respondió Miss Marple. Como ambas ceremonias despojan de fingimiento y revelan el carácter. La boda de Harold Brent reveló más de lo que nadie esperaba. No solo amor, sino codicia, celos y asesinato calculado. Al final, se convirtió en su funeral también. Dijiste algo así a Alice, ¿verdad? Preguntó Mabel. Sí, dijo Miss Marple, sonriendo levemente. Tanto las bodas como los funerales revelan el carácter, pero solo uno ofrece una segunda oportunidad. Estaba pensando en la oportunidad de renovación, de crecimiento. Lo que no comprendí fue que, para Alice, la boda estaba pensada para hacer ambas cosas, un comienzo para ella y un final para Harold. Es tan triste, dijo Mabel. Sí, todo, respondió Miss Marple. Pero también hay esperanza. Mabel, la señora Brent tendrá tiempo para reflexionar sobre cómo el amor posesivo puede envenenar relaciones. Vera Calling aprenderá a dejar ir aquello que no se puede recuperar. Incluso el señor Linton, aunque devastado, eventualmente encontrará la paz en conocer la verdad en lugar de vivir con una mentira. A través de la ventana, la señorita Marple observó cómo finalmente salía el sol a través de las nubes, proyectando una luz dorada sobre la hierba mojada y haciendo que las gotas de lluvia brillaran como diamantes. Las campanas de la iglesia de Santa Mildred comenzaron a tocar, marcando la hora con solemnidad y belleza. Pensó en Harold Brent, que había elegido el amor por encima del dinero y pagó por ello, una decisión que ponía en riesgo su vida. Ella pensó en el confeti de boda que había sido lavado por la lluvia del sábado, y en el anillo que Alice había usado solo por una hora antes de quedar viuda, poco después, víctima de un asesino. ¿Tomamos más té? Preguntó Mabel, siempre práctica. Sí, creo que lo haremos, respondió Miss Marple. Y tal vez algunas de esas galletas que hiciste ayer.
Hay algo reconfortante en el té y las galletas después de un caso difícil. Nos recuerdan que la vida continúa, que los placeres sencillos perduran incluso después de la tragedia. Mientras volvían a sentarse en sus sillas, la señorita Marple reflexionó que pronto dejaría Elmsby y regresaría a St. Mary, a las rutinas familiares de su propio pueblo. Pero llevaría consigo el recuerdo de este caso, archivándolo junto con todos los demás en esa notable colección de la necedad y maldad humanas que había acumulado a lo largo de los años. El novio envenenado se uniría al sobrino del jardinero que robó fondos de la iglesia, a la respetable viuda que había sido todo menos respetable, y a todos los demás especímenes de la naturaleza humana que había observado y comprendido. Cada caso le enseñó algo nuevo sobre las profundidades a las que la gente podía hundirse, ocasionalmente, las alturas a las que podían levantarse. Afuera, la lluvia se había detenido por completo y un mirlo comenzó a cantar en el seto goteante. La vida, pensaba la señorita Marple, tenía una manera de afirmarse incluso frente a la muerte. Las estaciones cambiarían, nuevas bodas se celebrarían en St. Mildred, y el pueblo, con el tiempo, olvidaría la tragedia de Harold Brent y su boda envenenada. Pero la señorita Marple no lo olvidaría.